Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa, incluso en lugares que creías seguros? Hoy quiero contarte 8 historias misteriosas, reales y escalofriantes, donde lo invisible se hace sentir, y nos recuerda que el mundo es mucho más extraño de lo que imaginamos. Prepárate, y acompáñame en este viaje. Comencemos. A veces, los lugares guardan secretos que no vemos, huellas en la nieve, luces que bailan en el cielo, o juguetes que parecen moverse solos. Tal vez no todo lo que sentimos es coincidencia, y lo que creemos perdido, nunca se va del todo. Huellas en la nieve. Mateo siempre había soñado con levantar su propio negocio, pero cuando las finanzas comenzaron a flaquear, tomó una decisión drástica: mudarse a la antigua granja de su madre. Allí, en medio de las llanuras canadienses, pasó 1 año y medio viviendo en una pequeña dependencia, sin pagar alquiler y sin más comodidades que lo básico. La vida era sencilla, incluso áspera, pero esa austeridad le regaló una conexión especial con el entorno, los cielos despejados, los campos infinitos y un silencio que a veces parecía demasiado profundo. Con el tiempo, Mateo descubrió que aquel lugar escondía secretos difíciles de explicar. Su madre, por ejemplo, juraba haber visto desde la ventana de la casa a una figura gigantesca atravesando los campos. Alcanzó a grabar apenas unos segundos, pero lo que dejó más impresionado a Mateo fue lo que encontró al salir: huellas enormes, con una separación de más de 1 metro entre cada pisada. No eran simples marcas, cada una mostraba dedos definidos, como si algo descomunal hubiese cruzado la nieve. El invierno siguiente, volvió a hallar las mismas huellas en el bosque, mientras caminaba con raquetas. La rutina diaria tampoco lo dejaba tranquilo. Su baño era una letrina situada a varios metros, a la que debía ir incluso de noche. Aquellas caminatas solitarias estaban acompañadas, muchas veces, por el espectáculo de la Vía Láctea o las auroras danzando sobre su cabeza. Sin embargo, lo que más le inquietaba era el comportamiento extraño de algunas estrellas. Una vez por semana, aproximadamente, veía puntos luminosos en el cielo que se movían con giros imposibles, desaparecían y reaparecían en segundos o formaban figuras geométricas que ningún avión podría realizar. No era el único que vivía situaciones inquietantes. Una tarde, su hermano menor volvió corriendo del bosque después de escuchar una voz femenina llamándolo por su nombre desde una arboleda cercana. No regresó a ese sendero durante meses. Pero lo más aterrador empezó al caer la noche. Una y otra vez, golpes secos resonaban en las ventanas de la pequeña dependencia. Una ocasión, un impacto tan brutal estremeció toda la estructura, como si las ventanas estuvieran a punto de hacerse añicos. Los gatos de Mateo huyeron despavoridos, y él mismo sintió un escalofrío al recordar a la persona de la que había escapado tras una relación tóxica. Apagó las luces, cerró la puerta con llave y se asomó apenas por la cortina, solo para encontrar un paisaje vacío, sin rastros de aves, ramas o intrusos. Ni siquiera un rasguño quedó marcado en el vidrio. A esto se sumó un detalle que lo conmovió y, al mismo tiempo, lo perturbó. Tenía un juguete de su conejo Rupert, que había muerto poco antes, una pequeña pelota luminosa que se encendía al moverla. Desde el día siguiente a su partida, la esfera comenzó a activarse sola, siempre de noche, siempre en secuencias de 3 destellos. Al principio, Mateo lo tomó como un signo tierno, un último gesto de su mascota. Cada vez que la luz aparecía, le daba las buenas noches a Rupert. Pero pronto, el juguete se encendía docenas de veces en respuesta, como si algo, o alguien, le contestara. La noche en que la luz brilló sin descanso, Mateo se asustó tanto que gritó al aire que quien estuviera ahí se marchara. Desde entonces, la esfera nunca volvió a encenderse por sí sola.
Y no era lo único que parecía merodear. En más de una ocasión, escuchó pasos firmes en la terraza de madera. Eran pisadas de botas, pesadas y humanas, que recorrían de un lado a otro justo cuando el sol desaparecía. Lo inquietante era que las cámaras de seguridad no captaban absolutamente nada. 2 veces, decidió abrir la puerta en pleno sonido, y en el mismo instante, el ruido se detuvo como si nunca hubiera existido. Ni huellas, ni sombra, ni explicación. Mateo vivió tantas experiencias en aquella granja que decidió reunirlas en una sola narración, porque contarlas por separado no transmitía la verdadera magnitud de lo que allí sucedía. Hasta hoy, cuando recuerda ese tiempo en el campo, aún no encuentra respuestas. Solo sabe que aquella tierra escondía algo, y que cada noche le recordaba que el mundo es mucho más extraño de lo que parece. Lo que creemos conocer, como nuestra propia familia, a veces puede mostrarnos que hay cosas que escapan a la lógica. La realidad puede esconder figuras que parecen humanas, pero no lo son, y nos recuerdan que lo invisible siempre está más cerca de lo que imaginamos. ¿Aparición inexplicable? Gabriel había vuelto a la casa de su infancia para pasar unas vacaciones largas. Dormía en su antigua habitación, disfrutando de esa sensación nostálgica de regresar a un lugar lleno de recuerdos. Una mañana se levantó tarde, se duchó y se vistió con calma, hasta que notó que la casa estaba extrañamente silenciosa. Al entrar en la sala no encontró a nadie, lo que le sorprendió porque ya era casi mediodía. Entonces reparó en que la puerta de la habitación de sus padres estaba entreabierta. Con naturalidad, la empujó y entró. La habitación era amplia, y al fondo, junto a un armario de madera oscura, Gabriel distinguió a su madre de pie, mirándolo fijamente. Le sorprendió que estuviera vestida de manera elegante, como si estuviera lista para salir. Con una sonrisa, le dijo, «Buenos días, mamá, ¿vas a salir?». Ella no respondió. Permaneció inmóvil, con la mirada clavada en él, sin parpadear siquiera. Gabriel repitió el saludo, un poco incómodo, pero nada cambió, la figura seguía observándolo, silenciosa, como si no lo reconociera. Con un nudo en el estómago, elevó la voz, «Mamá. Buenos días». En ese preciso instante, desde el vestidor, a escasos metros de donde aquella figura permanecía inmóvil, escuchó la voz real de su madre. «Sí. Buenos días. Me estoy cambiando, ¿cuántas veces vas a decirlo?». «Ya te escuché». El corazón de Gabriel dio un vuelco. Si su madre estaba dentro del vestidor, ¿quién o qué era lo que lo miraba desde el fondo del cuarto? No pudo moverse ni hablar. Solo observó cómo la silueta comenzó a desvanecerse lentamente, transformándose en una bruma oscura que se dispersó como humo hasta desaparecer por completo. Pocos segundos después, su madre salió del vestidor, arreglándose la ropa como si nada hubiera pasado. Gabriel no dijo palabra. Sabía que si contaba lo ocurrido, ella no volvería a dormir tranquila en esa habitación. Guardó el secreto, pero desde ese día comprendió que aquella casa todavía tenía misterios que no quería enfrentar. Hay momentos en que nuestra propia casa, aquello que consideramos seguro, nos recuerda que no siempre estamos solos. Cerraduras que se abren solas y ruidos inexplicables nos enseñan que a veces lo cotidiano esconde algo que no podemos controlar. La puerta. Daniel tenía 16 años y estaba acostumbrado a discutir con su padre por algo que parecía trivial, la puerta principal de la casa. Su padre insistía en que siempre la dejaba sin llave al regresar tarde, y la furia que eso le provocaba era desproporcionada. Para evitar más gritos, Daniel empezó a asegurarse una y otra vez de girar la cerradura. Incluso lo hacía de manera casi automática, como un ritual antes de irse a dormir. Una noche,
Cerca de las 2 de la madrugada, la hora límite que le permitían llegar, volvió a casa, cerró la puerta con llave y se fue directo a descansar. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, su padre lo despertó con un grito, acusándolo otra vez de haber dejado la puerta abierta. Daniel juró y perjuró que la había cerrado, pero su padre no quiso escuchar. Le advirtió que si volvía a suceder, tendría que regresar a casa a las 9 en punto. Cansado de no ser creído, Daniel ideó una prueba. Empezó a grabarse con su celular cada noche, mostrando cómo giraba la llave y aseguraba la puerta. Durante semanas lo hizo sin incidentes, hasta que poco a poco bajó la guardia y dejó de registrar el momento. Fue entonces cuando volvió a ocurrir. La discusión esa vez fue más intensa. Su padre lo esperaba en el recibidor al volver de la escuela, y la bronca se encendió frente a toda la familia. Su hermano observaba desde la barandilla del segundo piso, y su madre salió apresurada desde la cocina intentando apaciguar el ambiente. Daniel, harto, señaló la cerradura y exclamó: «Mira. Lo hago de manera automática. La puerta siempre queda cerrada». En ese instante, la casa entera quedó en silencio. La cerradura giró sola. El sonido metálico fue claro y contundente, el seguro se desbloqueó sin que nadie lo tocara. La madre de Daniel y él mismo miraban la puerta cuando ocurrió, con los ojos abiertos de par en par. La tensión se volvió tan densa que ninguno supo qué decir. El padre, pálido, se acercó de inmediato a la cerradura y comenzó a manipularla, buscando una explicación lógica. Convencido de que debía tratarse de un mecanismo electrónico desconocido, llamó a un cerrajero de confianza. La inspección fue breve pero definitiva. La cerradura era completamente normal, sin ningún componente eléctrico, sin trucos ni sistemas ocultos. Después de aquel día, su padre nunca más volvió a gritarle a Daniel por la puerta. La experiencia fue tan contundente que cambió la forma en que la familia entera veía lo sobrenatural. Su madre, que siempre había creído en presencias invisibles, se sintió confirmada. Daniel y su hermana, que hasta entonces dudaban, ya no pudieron negar lo que habían presenciado. Y lo más sorprendente, el hombre más escéptico de la casa, el padre, dejó de bromear sobre fantasmas. Aquella noche, una simple cerradura se convirtió en la prueba de que la casa escondía un misterio que nadie podía explicar. Algunas casas no solo guardan recuerdos, sino también presencias que parecen no pertenecer a este mundo. Escuchar tu nombre en la oscuridad o sentir manos frías cerca de ti es un recordatorio de que hay energías que atraviesan el tiempo y el espacio sin avisar. Poltergeist en la casa. Samuel se había mudado a una vieja casa junto a 3 amigos, sin imaginar lo que aquel lugar guardaba entre sus paredes. La primera noche, mientras terminaban de descargar cajas cerca de las 2 de la madrugada, ocurrió algo extraño. Samuel dejó un par de cajas en su habitación y escuchó en la otra estancia el estrépito de algo pesado cayendo. Parecía como si un animal grande hubiera derribado los muebles. 2 de sus amigos corrieron despavoridos hacia la camioneta. Pero Samuel, acompañado de uno que aún mantenía el valor, decidió investigar. Entraron en la habitación y todo estaba en orden, ni una caja movida. Entonces, el mismo estruendo se repitió, esta vez desde el cuarto que acababan de dejar. Un escalofrío recorrió a ambos y sin decir palabras salieron corriendo de la casa. Ese fue apenas el inicio. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por sucesos inquietantes. Samuel escuchaba constantemente un tarareo femenino, como una melodía antigua que se filtraba entre las paredes. Los pasos en los pasillos se hicieron comunes. Los pomos tintineaban, como si alguien intentara abrir las puertas.
Incluso llegó a escuchar cómo se abrían y cerraban llaves de agua en el baño cuando no había nadie. Cuando lo comentó con sus compañeras de piso, descubrió que ellas también habían vivido episodios similares. La casa parecía tener una presencia propia, y con el tiempo, la actividad aumentó. Aparatos electrónicos que se encendían solos, zumbidos constantes, portazos sin causa, golpes secos que resonaban en las paredes, voces lejanas que parecían llamar a alguien por su nombre. La sensación de ser observado se volvió parte de la rutina. Una noche, Samuel dejó la luz del baño encendida y se recostó en su cama. La puerta del baño, que siempre se atascaba con la alfombra, se abrió de golpe con tal fuerza que parecía que alguien la había pateado. Era imposible que se tratara de una corriente de aire. Más adelante, comenzó a salir con una joven católica, devota y muy creyente. Ella le pidió permiso para rezar en la casa, rociar agua bendita y quemar salvia. Esa noche, mientras Samuel dormía profundamente, ella no pudo pegar un ojo, escuchó golpes secos, portazos, murmullos, e incluso electrodomésticos encendiéndose por sí solos. Confirmó lo que Samuel ya sabía: el lugar estaba marcado por algo que escapaba a lo natural. Decenas de personas que visitaban la casa afirmaban haber experimentado algo. Una tarde, mientras Samuel y un amigo componían música, un marco de fotos salió disparado desde la cómoda y trazó un arco imposible hasta caer en el suelo. Ambos se miraron atónitos antes de reír nerviosamente, como si esa risa fuera la única defensa contra lo desconocido. Pero lo peor llegó días antes de que Samuel se mudara. Una madrugada despertó sin poder moverse. Pensó que era parálisis del sueño, pero lo que sintió iba mucho más allá. Una presencia se acercaba lentamente desde el exterior de la casa, avanzando con paso firme. Samuel no la veía, pero sabía exactamente dónde estaba en cada momento. El ser entró por la puerta principal, cruzó el pasillo y llegó a su habitación. La sensación era tan vívida que el miedo lo paralizó por completo. Sintió que alguien invisible se sentaba al borde de la cama. Luego, unas manos heladas, con uñas largas, treparon desde sus piernas hasta su pecho. En un instante, aquellos dedos gélidos rodearon su cuello. Samuel intentó gritar, pero no salió sonido alguno. Intentó respirar, pero el aire no entraba. El pánico fue absoluto, y entonces, perdió la conciencia. Al abrir los ojos, la habitación estaba bañada por la luz del amanecer. Nunca supo cuánto tiempo había pasado, pero estaba seguro de una cosa: aquello no fue un simple episodio de parálisis. Esa presencia fue tan real como cualquier persona que hubiese estado en la habitación. Esa fue la última noche que durmió en aquella casa. Los niños son testigos de lo que los adultos no quieren ver. A veces las marcas en las paredes, los golpes en la puerta, o los susurros en la noche son señales de que algo invisible observa, aprende y permanece, incluso cuando creemos que todo está bajo control. La niña y la puerta. Mariana siempre había sido una niña curiosa, de esas que hacen demasiadas preguntas y buscan explicaciones en cada rincón de la casa. Tenía apenas 8 años cuando comenzó a sentir que algo la observaba por las noches. Al principio pensó que era su imaginación, pero todo cambió una madrugada. Estaba dormida profundamente cuando un ruido la despertó: el golpeteo de la puerta de su cuarto. No era un simple crujido de la madera, sino un golpe firme, constante, como si alguien al otro lado tratara de entrar. Mariana se incorporó en la cama, frotándose los ojos, y notó que la manija se movía suavemente de un lado a otro. Llamó a su madre, pero nadie acudió. La puerta seguía temblando, como si alguien invisible empujara contra ella. Reuniendo valor, Mariana bajó de la cama, avanzó despacio y, con un hilo de voz, preguntó:
¿Quién está ahí? El silencio fue absoluto. Solo el leve rechinido de la madera al moverse. Finalmente, la manija se detuvo. La niña volvió a meterse bajo las cobijas, pero el sueño no regresó. A la mañana siguiente, cuando el sol iluminó la habitación, Mariana notó algo extraño en la puerta, 3 rayas largas y profundas, como si unas garras hubieran arañado la madera durante la noche. Ella juraba que la puerta estaba intacta el día anterior. Sus padres pensaron que quizás había sido el perro de la familia, pero Mariana sabía que era imposible. El animal dormía en el patio, y las marcas estaban demasiado altas, a la altura de su rostro. Desde esa noche, la sensación de que alguien la vigilaba se intensificó. Podía sentir una sombra acercándose a su cama cuando la luz se apagaba, un frío extraño que recorría su espalda, y un susurro apenas audible que parecía repetir su nombre. Con el paso del tiempo, Mariana aprendió a dormir con una lámpara encendida, convencida de que la luz mantenía a raya a lo que fuera que habitaba en esa puerta. Años después, al volver a la vieja casa, descubrió que las marcas seguían ahí, intactas, como si la madera nunca hubiera querido sanar. Y aunque ya era adulta, todavía podía recordar la certeza de aquella niña de 8 años, lo que intentaba entrar aquella noche, ¿no era humano? Hay presencias que se comunican de formas que no entendemos, usando lo cotidiano, una radio, un reloj, un sonido entre estática. Cuando sentimos que alguien nos conoce demasiado bien, tal vez no sea nuestra imaginación, sino algo que acecha pacientemente. La radio que susurra. Mateo nunca imaginó que un objeto tan cotidiano pudiera convertirse en el origen de sus peores noches. Era un joven que solía sufrir de insomnio, y había encontrado en su viejo radio reloj Sony, uno de esos modelos pesados que arrastraba desde su época universitaria, una especie de compañía. Decía que el zumbido de la estática lo ayudaba a conciliar el sueño, como si fuera una manta de ruido que tapaba los pensamientos que no lo dejaban descansar. Pero esa madrugada, poco después de las 3, algo cambió. El siseo de la radio no sonaba como siempre. Entre el crujido metálico y el rumor blanco, apareció algo distinto, como si una voz tratara de abrirse paso desde el fondo del ruido. Mateo acercó el oído, curioso, y lo escuchó con claridad. Mateo. Se quedó helado. No podía ser. Era su nombre, pronunciado con un susurro casi húmedo, como si alguien lo dijera desde dentro de un vaso de agua. Trató de convencerse de que era su imaginación, o tal vez alguna transmisión perdida que se colaba a esas horas, pero segundos después, la voz regresó. Mateo, ¿por qué no duermes? Ese tono no pertenecía a un locutor de madrugada. No tenía ritmo, ni intención juguetona. Era un murmullo pegajoso, como si unos labios invisibles estuvieran justo a 2 centímetros de su oído. Debería haber apagado la radio, pero no lo hizo. La estática siguió subiendo y bajando, como si respirara, y entre los huecos se filtraban frases más largas. Está sentado en el borde de la cama, acerca la radio, cree que está a salvo. Mateo sintió como el estómago se le apretaba. Soltó el aparato, pero el murmullo continuó. Quiso probarlo, se levantó y caminó hacia la ventana, con los pies descalzos sobre el piso frío. La voz no dudó. Ahora está de pie junto a la ventana, tiene miedo de mirar afuera. Su corazón latía con violencia. Esa fue la primera noche. La segunda fue peor. Mateo se prometió no encender la radio otra vez, pero a las 2:47 de la madrugada, el aparato despertó solo. El dial comenzó a girar con un clic seco, y el volumen se elevó despacio hasta llenar la habitación con ese silbido sofocante. La voz estaba allí, esperándolo. Esta vez, no solo lo describía, lo dirigía.
Se sentará. Y él, sin darse cuenta, ya estaba sentado. Mirará la puerta. Sus ojos se deslizaron hacia la entrada de la habitación, como obedeciendo una orden que no había aceptado. Una parte de él supo que no tenía el control. La tercera noche fue la peor de todas. La radio no solo lo observaba, ahora parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Y entonces lo escuchó: abrirá la puerta. La dejará entrar. Un peso le apretó el pecho. Mateo negó con la cabeza, murmurando un no débil, casi suplicante. Pero la voz insistió, elevando su tono hasta confundirse con una risa distorsionada. La dejará entrar. La dejará entrar. La dejará entrar. En ese momento, sonaron 3 golpes. Lentos. Firmes. En la puerta principal. Mateo sintió las piernas moverse por sí solas, como si su cuerpo no le perteneciera. La radio susurró con ternura: ya viene hacia ella. Y lo peor fue que tenía razón. Sin pensar, avanzó hacia la puerta hasta que el instinto lo obligó a encerrarse en su habitación. Ahora estaba allí, atrapado, con la radio siseando sobre la mesa de noche, iluminando la oscuridad con su pantalla anaranjada. Los golpes seguían retumbando, incesantes, como si alguien o algo esperara del otro lado. Y lo último que escuchó antes de taparse los oídos fue una frase clara, nítida: sin interferencias, se le acaba el tiempo. A veces, lo que creemos abandonado sigue teniendo ojos que nos observan. Las casas vacías, las ventanas silenciosas, las sombras que parecen esperar, nos enseñan que lo invisible puede elegir quedarse y seguir nuestra historia, aunque nosotros no lo veamos. Hombre en la ventana. En el barrio donde vivía Andrés, había una casa que todos evitaban mirar demasiado. No era la más vieja ni la más deteriorada, pero tenía algo inquietante: la ventana del segundo piso. Los vecinos decían que a veces, al pasar de noche, podían ver a un hombre asomado allí, quieto, como si observara todo lo que ocurría en la calle. Lo extraño era que la casa llevaba años deshabitada. Andrés, incrédulo, decidió comprobarlo por sí mismo. Una noche de verano, mientras caminaba con unos amigos, se detuvo frente a la casa. El silencio era tan denso que ni los grillos cantaban. Sus amigos, nerviosos, le pidieron que no se quedara mirando demasiado, pero Andrés levantó la vista. Allí estaba. Una figura masculina, inmóvil, apoyada contra el marco de la ventana. No tenía rasgos definidos, apenas una sombra con la silueta de un hombre. Lo más perturbador era la sensación: Andrés no solo lo veía, también sentía que esa presencia lo veía a él, directamente, como si lo reconociera. ¿Lo ven ustedes también?, preguntó con un hilo de voz. Sus amigos dudaron, pero finalmente uno de ellos murmuró: sí, está ahí. El grupo se quedó paralizado. De pronto, la figura inclinó levemente la cabeza, como si saludara. No hubo más movimiento. Ninguna cortina ondeó, ninguna luz se encendió. Solo ese gesto mínimo, suficiente para helarles la sangre. Los chicos salieron corriendo hasta la esquina, sin atreverse a mirar atrás. Cuando llegaron a la casa de Andrés, todos juraron no hablar del tema nunca más. Sin embargo, él no pudo olvidarlo. Pasaron los años y, cada vez que regresaba al barrio, evitaba ese tramo de la calle. Pero en una ocasión, obligado a pasar por allí de día, miró de reojo hacia la ventana. El vidrio estaba roto, lleno de polvo, y el interior vacío. Aún así, Andrés no pudo evitar la sensación de que, detrás del cristal opaco, alguien seguía asomado. Viéndolo, reconociéndolo.
como si aquel hombre invisible nunca se hubiera ido. Las sombras no siempre son inofensivas ni meros reflejos de la luz. Algunas parecen moverse por voluntad propia, cruzar paredes, observar y recordar. Y cuando nos acostumbramos a lo que creemos imposible, nos damos cuenta de que lo invisible también tiene un lugar entre nosotros. La sombra. Claudia vivía en un pequeño apartamento con su hermana menor. La rutina era tranquila, ambas trabajaban, llegaban cansadas y se iban a dormir temprano. Pero en las últimas semanas, Claudia comenzó a notar algo extraño. Cada noche, al apagar la luz, podía ver una sombra moverse en la pared de su habitación. Al principio pensó que era el reflejo de algún auto pasando por la calle, pero pronto descubrió que la sombra no coincidía con nada. No había luces encendidas afuera, ni ventanas abiertas que pudieran proyectar aquel contorno. La primera vez que ocurrió, la sombra cruzó lentamente la pared, de un extremo a otro, como si alguien invisible caminara a través de ella. Claudia se quedó paralizada, sin poder apartar la vista. No tenía forma definida, era alargada, oscura, más densa que la penumbra de la habitación. Al día siguiente, trató de convencerse de que había sido producto del cansancio. Pero la segunda noche volvió a suceder. Esta vez, la sombra salió de la pared y se detuvo en el centro de la habitación. Claudia sintió como el aire se volvía helado, y el silencio, insoportable. Tapada hasta la cabeza, se obligó a no moverse. Apenas podía respirar. Y entonces, escuchó pasos suaves, como si algo invisible caminara alrededor de la cama. No era un sueño. El sonido estaba ahí, tan claro como el latido acelerado de su corazón. Con el paso de los días, la actividad se intensificó. La sombra aparecía cada vez más temprano, y no solo en su cuarto, también en el pasillo, en la sala, incluso reflejada en el espejo del baño. Lo más inquietante era que su hermana también empezó a verla. «Clau», susurró una noche, «la sombra está en la puerta». Y efectivamente, ahí estaba. Estática, recortada contra la luz tenue del pasillo, esperando. Cansadas del terror, invitaron a un amigo de confianza para que pasara la noche con ellas. Querían testigo de lo que ocurría. Y justo a las 3 de la madrugada, la sombra apareció. Esta vez no cruzó la pared. Se quedó quieta frente a la cama, como observando. El amigo salió huyendo y nunca más quiso volver al apartamento. Claudia y su hermana entendieron que aquella presencia no era producto de su imaginación. Finalmente, decidieron mudarse. Pero hasta el día de hoy, Claudia confiesa que, en algunas noches silenciosas, aún puede sentir cómo esa sombra la sigue, atravesando paredes, buscándola, como si nunca se hubiese quedado atrás. Hay momentos en que nuestra propia mente y los objetos cotidianos se vuelven vehículos de lo inexplicable. Radios, voces, llamadas en la estática, nos enseñan que lo imposible puede entrar en nuestras vidas sin avisar. Y mientras creemos que estamos a salvo, lo desconocido nos observa pacientemente, esperando su momento. ¿Y tú, también has tenido alguna experiencia como estas? Déjame tu comentario contando si alguna vez has vivido una experiencia similar. Espero que te haya gustado este video. Y si quieres más relatos de encuentros reales con lo desconocido, dale like, comparte, suscríbete. Activa la campanita para más contenido como este. Y si te quedaste hasta el final, déjame este emoji en los comentarios, un secreto entre tú y yo que nadie más conoce. Y así, una vez más, vemos que lo invisible puede tocar nuestras vidas de formas que no entendemos. Tal vez no podamos verlo ni explicarlo, pero está allí, observando, esperando y recordándonos que el mundo es mucho más extraño de lo que creemos.
Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, un abrazo fuerte, se les quiere de gratis.